Te lo juro por lo que más quieras, jamás olvidaré el sonido de esos tacones. Clac, clac, clac. Me acuerdo perfectamente porque nunca los había oído en mi casa. Y sin embargo, allí estaban. A las 4 de la madrugada, bajando por las escaleras del dúplex como si nada. Como si fuera su casa. Como si yo no estuviera ahí. Me desperté con el ruido, medio dormido, pensando que tal vez Laura, mi mujer, se había levantado al baño. Pero luego escuché risas. No una, sino dos. Una era la suya, claramente. La otra, no. Era una voz de hombre. Joven. Fresca. Como de quien no tiene ninguna prisa. No sé si conoces esa sensación, cuando tu cuerpo se activa antes que tu cerebro. Me levanté sin hacer ruido, descalzo, con la luz del pasillo apagada. Desde la barandilla del piso de arriba podía ver perfectamente la entrada del salón, y lo que vi me dejó clavado. Laura iba bajando las escaleras delante de él. Llevaba una blusa que yo no conocía, demasiado ajustada, demasiado corta para lo que suele ponerse, y unos tacones rojos que, estoy seguro, jamás había usado conmigo. El tipo venía detrás, sonriendo, con las manos en los bolsillos. Tranquilo, como si acabaran de llegar de una cita. Como si estuvieran en un hotel. No miraban hacia arriba. No sabían que yo estaba ahí. Ella se giró, le dijo algo al oído y él se rió. No era nerviosa la risa, era de esas seguras, de esto ya ha pasado antes. Luego ella le empujó suavemente hacia el sofá, y él se dejó caer como si conociera el sitio. Como si hubiera estado allí antes. Ahí me entró un frío por el cuerpo que no te puedo explicar. No era rabia todavía, ni celos. Era otra cosa. Como una película de terror lenta, donde sabes que va a pasar algo horrible pero no puedes apartar los ojos. Pensé en bajar y reventarle la cara. Pensé en gritarle a Laura qué coño estaba haciendo en nuestra casa, a esas horas, con ese tipo. Pero me paralicé. Me quedé quieto, escuchando. Y ahí fue cuando todo cambió. Ella fue hasta la cocina, sacó 2 copas, las llenó de vino, volvió al salón y le dijo. No te preocupes por Julián, duerme como una piedra. Siempre has sido muy ingenuo. Y se rió. No puedo decirte cuántos segundos tardé en reaccionar. Todo lo que recuerdo es que me volví a meter en la habitación, cerré la puerta con cuidado, y me senté en la cama como si hubiera visto un fantasma. Porque en realidad lo había visto, el fantasma de mi matrimonio. No pegué ojo en toda la noche. Al amanecer, escuché cómo se iba. Ni siquiera disimuló. Laura lo acompañó hasta la puerta, y antes de cerrar le dijo algo como te aviso el viernes, ¿vale? Luego subió, se metió en la cama sin decir una palabra, y se hizo la dormida. Yo la miraba. No sabía si gritar, llorar, reírme o largarme sin decir nada. Solo sabía una cosa, acababa de empezar una guerra. Durante el resto de esa semana no dije nada, pero cada minuto que pasaba me revolvía más el estómago. Me levantaba, desayunábamos juntos, ella me contaba cualquier cosa sobre el trabajo o las obras en la calle, y yo la miraba, sabiendo perfectamente lo que había hecho. No le pregunté nada, no le hice ningún comentario, no cambié mi comportamiento, pero dentro de mí todo se estaba rompiendo. Y no por lo que había visto solamente, sino por lo que eso significaba. No era una aventura puntual, no era un error, era algo que llevaba tiempo, algo tan instalado en nuestra rutina que ella se sentía cómoda trayendo a otro hombre a casa mientras yo dormía a unos metros. Eso me dolía más que cualquier imagen. Era la tranquilidad con la que lo hacía, como si yo no importara, como si nuestra vida juntos fuera solo un decorado viejo que ya no significaba nada. Empecé a fijarme en cosas que antes me parecían normales. Los viernes salía con amigas, pero no publicaba nada, no mandaba mensajes,
y volvía tarde, siempre con una sonrisa forzada. Dejaba ropa en la lavadora que no reconocía, prendas que claramente no usaba cuando salíamos juntos. Empezaba a dejar el coche en sitios diferentes. Cuando hablábamos, parecía que cada palabra suya era una frase de catálogo, sin alma. Lo que más me molestaba no era su traición, sino que me tratara como a un imbécil. Que pensara que yo no me daba cuenta. Que me tuviera delante todos los días y aún así siguiera con su obra de teatro como si nada. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá hasta que amaneció. No podía seguir como si nada, pero tampoco quería actuar en caliente. Sabía que si explotaba, podía perder el control y no quería darle esa satisfacción. Necesitaba pruebas, necesitaba saber quién era él, cuántas veces había pasado, si otros sabían lo que yo no sabía. Me juré que iba a averiguar todo antes de decir una sola palabra. Porque si iba a enfrentarla, no iba a hacerlo con dudas ni suposiciones, iba a hacerlo con todo en la mano. Así que empecé a observar. A esperar. A planear. 2 días después, le dije que ese fin de semana me tocaba guardia en el trabajo, que posiblemente tendría que ir sábado por la noche a revisar una instalación en una nave de Paterna. Ella hizo como que se preocupaba, pero se notaba aliviada. Esa expresión en la cara no se me va a olvidar. Me dijo que aprovecharía para cenar con una compañera nueva que acababa de entrar en su oficina. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo el nombre sin pestañear, Clara. Nunca en mi vida había oído hablar de ninguna Clara. Le dije que perfecto, que le avisaría si volvía tarde. Me agradeció que fuera tan comprensivo, me dio un beso en la mejilla, y siguió haciendo lo que estaba haciendo como si acabáramos de hablar del tiempo. Esa noche no fui a trabajar, obviamente. Me llevé el coche y me estacioné a 2 calles de casa. Apagué el móvil para que no pudiera ubicarme y me quedé en el asiento, esperando. Vi cuando salió, perfectamente vestida, demasiado maquillada, con el mismo bolso que había visto el otro día desde la barandilla. Caminó con prisa, como quien no quiere pensar mucho en lo que está haciendo. Cuando dobló la esquina, la seguí caminando. Me mantuve a distancia, usando los árboles como cobertura. En ningún momento miró hacia atrás. Llegó a un portal en la calle San Vicente, justo enfrente de una cafetería que solíamos visitar los domingos. Tocó el portero automático, y no tardaron ni 3 segundos en abrirle. Entró sin mirar a los lados. Yo me quedé en la acera de enfrente, cruzado de brazos, viendo cómo las luces del primer piso se encendían minutos después. Estuve allí casi 3 horas. A las 2 de la madrugada salió. Venía despeinada, riéndose sola, sin prisa. Caminó con el móvil en la mano y auriculares puestos. No se molestó en fingir nada. Llegó a casa, abrió la puerta con cuidado, y apagó las luces como si no quisiera despertarme. Yo esperé unos minutos más, y luego volví a entrar, sin hacer ruido. Me metí en la cama y fingí dormir. Al rato sentí cuando se acercó y me besó en la espalda. Me daban ganas de vomitar. No me lo tomé como una derrota. Todo lo contrario. Lo tomé como el primer paso. Sabía dónde vivía él. Sabía que ella estaba cómoda y tranquila. Sabía que no sospechaba nada. Al día siguiente hice algo que jamás había hecho en mi vida, llamé a un colega que trabaja en seguridad privada y le pedí un favor. Le conté la situación, sin muchos detalles, y le pedí que me consiguiera una cámara pequeña, de esas que puedes esconder en cualquier parte. Me la trajo al día siguiente, con instrucciones claras. No le pregunté nada, él tampoco. Solo me dijo que tuviera cuidado. Instalé la cámara en el salón, detrás de una figura decorativa que ella misma había comprado en un mercadillo de Alicante. No era visible desde ningún ángulo lógico. Conecté todo a mi portátil, con acceso remoto desde el móvil.
El sábado siguiente volví a inventarme una salida, pero esta vez no fui a esperarla. Me fui al piso de mi primo, que vive en Mislata, y me conecté desde allí. A las 11:30, la vi entrar con él. Jovencito, moreno, alto, con esa actitud de quien se cree invencible. Se besaron en la entrada, rieron, se sentaron en el sofá, y se besaron como si fueran adolescentes. Él le quitó los zapatos y ella se acomodó sobre él, como si fuera el dueño de la casa. Como si yo no existiera. Lo vi todo. Todo. Durante más de una hora estuve mirando esa pantalla sin parpadear. No sentí rabia. Sentí asco. Frialdad. Y una certeza que se me grabó en el pecho: esta mujer ya no era mi mujer. Esto no era un error. Esto era una decisión. Cerré el portátil y salí a dar una vuelta. Pensé en todo lo que tenía que hacer. En cómo iba a enfrentarla. En cómo iba a dejarla sin argumentos, sin escapatoria, sin posibilidad de manipulación. Porque si algo había aprendido en todos estos años, es que la gente que traiciona siempre intenta volcar la culpa sobre el otro. Y yo no le iba a dar ni media oportunidad. Volví a casa de madrugada, la cámara ya desconectada, el portátil guardado en mi mochila. Laura dormía profundamente, como si el mundo no se le fuera a venir abajo. Yo me acosté a su lado con una tranquilidad extraña, como si hubiera hecho una limpieza interna. Me dormí sabiendo que lo peor no era haberlo visto, sino lo que iba a venir después. Y eso estaba por llegar. El sábado siguiente decidí que no iba a salir de casa. Laura había estado toda la semana distante, aunque fingía normalidad con ese estilo forzado que había adoptado últimamente. Me hablaba de cosas intrascendentes como si eso pudiera tapar el vacío que se notaba entre nosotros, me preguntaba por cosas que ya sabía, repetía frases de relleno como si fueran conversación real. Yo asentía, sonreía a veces, pero ya no le prestaba atención a las palabras, solo la observaba. La forma en que evitaba mirarme demasiado rato, como al llegar del trabajo se metía enseguida al baño con el móvil en la mano, como había cambiado su perfume por uno más fuerte y como por la noche se giraba en la cama dándome la espalda incluso cuando pensaba que yo dormía. Lo más impactante era que todo eso ya no me dolía, no como al principio. Lo que me empezaba a molestar no era la traición en sí, sino la falta de respeto con la que la sostenía, como si mi presencia en esa casa fuera solo un obstáculo menor y predecible. Esa mañana me levanté antes que ella, hice café y me senté en la cocina con el portátil. Volví a ver el video entero. Lo hice con la misma frialdad con la que uno revisa una grabación de seguridad. No lo vi para torturarme, lo vi para asegurarme de que no se me escapaba ningún detalle. En el momento exacto en que ella le ofrecía una copa de vino y él le decía como en casa, paré la reproducción. Cerré el portátil. Apagué el wifi del sistema de cámaras. Me levanté y la fui a despertar. Laura abrió los ojos sin sobresalto, como si ya estuviera medio despierta. Me preguntó qué pasaba, porque no era habitual que yo la despertara un sábado. Le dije que necesitábamos hablar, y ahí noté el primer gesto de incomodidad. Se incorporó en la cama lentamente, estirándose como si necesitara tiempo para pensar. No preguntó sobre qué. Simplemente dijo vale y se sentó en el borde del colchón. Le dije que bajara a la cocina, que la conversación no iba a ser corta. No discutió. Bajó detrás de mí, con una calma que me irritó. Nos sentamos uno frente al otro. No me temblaba la voz, no tenía ansiedad, no estaba nervioso. Me sentía firme. Saqué el portátil de la mesa, lo abrí y le di al play sin decir nada. Ella miró la pantalla y tardó exactamente 7 segundos en apartar la vista. Intentó girarse, intentó cerrar el portátil, pero no se lo permití. Le dije que lo viera completo, que después hablaríamos. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza,
y durante un segundo pensé que iba a ponerse a llorar, pero no. Respiró hondo, cruzó los brazos y miró la pantalla con la mandíbula tensa. No dijo una palabra hasta que el video terminó. ¿Cómo has hecho esto? Me soltó, sin mirarme. No respondí. Me quedé en silencio. Ella repitió la pregunta, esta vez más fuerte. ¿De dónde has sacado esa grabación? ¿De verdad eso es lo primero que quieres preguntar? Le dije, sin levantar la voz. ¿No te parece más importante hablar de lo que acabamos de ver? ¿Cuánto tiempo llevas espiándome? Preguntó, esta vez con tono claramente agresivo. 2 semanas. Desde que bajaste esas escaleras con un desconocido a las 4 de la mañana y pensaste que yo dormía. Se quedó callada. Bajó la mirada. El silencio duró tanto que pensé que ya no iba a responder nada. Hasta que se levantó de golpe, empujó la silla hacia atrás y empezó a caminar por la cocina como si buscara algo que hacer con las manos. No tengo que darte explicaciones. Tú también estás ausente desde hace tiempo. Esta casa está muerta. Lo sabes. Lo sabes igual que yo. No te fuiste por eso. No te metiste en la cama de otro porque no habláramos lo suficiente. Lo hiciste porque te dio la gana. Porque te crees más lista que nadie. Y porque pensaste que yo era idiota. Pero no lo soy. Nunca te he insultado, dijo ella, levantando la voz. No pongas en mi boca palabras que no he dicho. No hace falta que las digas. Están en tus actos. Cada vez que le abriste la puerta. Cada vez que me besaste después de estar con él. Cada vez que me miraste a los ojos sabiendo lo que hacías. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara mirando cómo se muere nuestra vida? Respondió, alzando más la voz. ¿Que me resignara a dormir cada noche al lado de un hombre que ya no toca, que no pregunta, que parece que está pero no está? No me toques los cojones, Laura, interrumpí, esta vez más fuerte. No desvíes la culpa. No hagas ese truco barato de culparme por lo que tú decidiste hacer por tu cuenta. No estoy justificándome, gritó. Estoy diciéndote que esto no pasa de un día para otro. Esto se viene rompiendo hace años y tú no has hecho nada para evitarlo. ¿Y tú qué hiciste? ¿Hablarlo? ¿Buscar ayuda? No. Lo resolviste follándote a un crío en nuestro sofá. Me miró como si la hubiera abofeteado. Tragó saliva, cruzó los brazos de nuevo, y se quedó callada. Esa fue la última vez que intentó defenderse. Porque sabía que todo lo que dijera a partir de ahí era inútil. Le dije que tenía 2 opciones. O se iba esa misma tarde de la casa, con lo puesto, o me iría yo, pero con todas las pruebas preparadas para mandarlas a su familia, a su trabajo y a cada persona que todavía creía que ella era la mujer que aparentaba ser. No amenacé con rabia. Hablé con la misma calma con la que uno comunica una decisión administrativa. Ella no respondió. Subió, empacó algunas cosas, se cambió de ropa, y a las 3 de la tarde salió por la puerta con una maleta. No dijo adiós. No pidió perdón. No explicó nada. Solo se fue. Yo no me sentí aliviado. No sentí victoria. Me quedé sentado en la cocina, con el portátil cerrado frente a mí, escuchando el silencio más real que había sentido en años. No había gritos, no había discusiones, no había llanto. Solo una calma tensa, como la que queda después de una explosión. A las 5 me llamó mi hermano. Le dije que todo estaba bien. Que no necesitaba nada. Que hablaríamos otro día. No tenía fuerzas para explicar. Esa noche dormí solo por primera vez en 11 años. No porque faltara alguien al lado, sino porque por fin sabía con certeza que ya no quedaba nadie. Al día siguiente, cuando desperté,
Todavía olía a su perfume en la almohada. No es algo que buscara, pero estaba ahí, persistente, como una señal de que la guerra no había terminado. No me levanté enseguida. Me quedé unos minutos mirando el techo, pensando en todo lo que tenía que hacer. La confrontación había terminado, pero ahora venía la parte que no se grita, la parte fría, la que se planifica con tiempo, la que se hace sin levantar la voz ni romper nada. A partir de ese momento, cada movimiento mío iba a tener un objetivo claro, dejar a Laura exactamente en el lugar que le correspondía, sin dramatismos, sin escándalos públicos, pero sin perdón alguno. Después de ducharme y vestirme, llamé a Tomás, el abogado que me había recomendado mi primo cuando se divorció hace unos años. Quedamos para esa misma tarde. Me dijo que le llevara todo lo que tuviera, pruebas, documentos, fechas, incluso notas. No era el típico abogado barato de anuncios pegados en las farolas. Tomás tenía despacho propio en el centro, atendía solo por cita y no le gustaban los casos sucios, a menos que se pudieran ganar sin hacer ruido. Me recibió con un café y una carpeta vacía sobre la mesa. Le pasé el pendrive con los vídeos, le expliqué la situación, incluyendo los antecedentes, las grabaciones, y le dije que lo que más me interesaba era que Laura no se llevara un céntimo más de lo que le correspondiera. Tomás escuchó todo con la paciencia de alguien que ha visto de todo y que ya no se sorprende de nada. Me dijo que, por el contenido del video y el hecho de que ocurriera en nuestra vivienda habitual, se podía argumentar infidelidad con impacto directo sobre la convivencia, lo cual podía inclinar las cosas a mi favor en términos de patrimonio. Me pidió también las escrituras de la casa, los registros bancarios de los últimos 12 meses y cualquier correo o mensaje que pudiera servir como prueba de la doble vida que llevaba Laura. Le dije que no usaba mucho el móvil para comunicarse con él, pero que seguramente encontraría algo en el portátil que ella a veces usaba y que no había cerrado sesión. Volví a casa y encendí el ordenador. No estaba protegido con contraseña. Busqué en el historial y encontré una carpeta en el escritorio con el nombre de proyectos. Dentro, había varias capturas de pantalla de reservas de hoteles en otras ciudades, la mayoría en fines de semana donde supuestamente había estado con sus amigas o de visita en casa de su madre. También encontré varios correos intercambiados con él, desde una cuenta de Gmail con un nombre que no era el suyo. No usaba su nombre real, pero en los mensajes lo llamaba pelo rizado, mi chico del café y otras expresiones que, lejos de ser románticas, me dieron la medida exacta del nivel de estupidez en el que habían vivido. Guardé todo, lo empaqueté en carpetas con fechas, nombres y ubicaciones, y se lo mandé todo a Tomás. Esa misma noche hice otra llamada. Esta vez fue a Silvia, la hermana de Laura. Siempre tuvimos buena relación, y aunque yo sabía que ella estaba al tanto de algunas cosas, no sabía hasta qué punto. Me contestó con tono seco, como quien sabe que algo va mal y prefiere no involucrarse. Le dije que necesitaba hablar en persona, y accedió. Fuimos a tomar un café en un sitio cerca de su casa. Le mostré parte del video. Solo los primeros minutos, lo suficiente para que supiera que no estaba inventando nada. No me interesaba que se pusiera de mi lado, pero quería dejar claro que no iba a quedarme callado. Silvia se tapó la boca con la mano, suspiró y me dijo que no era la primera vez que Laura hacía algo así. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que ya había iniciado el proceso de divorcio y que no me interesaba arrastrar el apellido de nadie, pero que si Laura intentaba jugar sucio, no iba a tener reparos en ir a por todo. Silvia me miró como si estuviera viendo a otra persona y me dijo que le avisara si necesitaba testificar algo relacionado con el comportamiento de su hermana, que prefería no estar en medio, pero que tampoco iba a permitir que se hiciera la víctima después de todo. Me fui de esa reunión con la sensación de que había más por descubrir, pero que con lo que tenía bastaba. El siguiente paso fue vaciar la cuenta común. No todo,
pero sí mi parte exacta según los ingresos declarados en los últimos 3 años. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre, cambié la domiciliación de los servicios básicos y cancelé las tarjetas adicionales que ella tenía a su nombre. Me asesoré bien para que no pudiera acusarme de abuso económico. Todo estaba justificado, todo estaba documentado. También cambié las contraseñas del sistema de cámaras, del correo compartido, del seguro del coche y saqué sus pertenencias más personales de mi armario, guardándolas en una caja en la habitación de invitados. Durante esos días no tuve contacto con ella. No me llamó. No escribió. Supuse que estaba esperando que se me pasara el enfado o que pensaba volver con alguna historia triste que no me interesaba escuchar. Pero el sábado por la noche, una semana exacta después de haberla echado, apareció. No llamó antes. Solo se presentó con una maleta pequeña, sin maquillaje, con una sudadera vieja que solía usar cuando no quería hablar con nadie. Me encontró en el salón viendo un partido. ¿Puedo pasar?, me dijo desde la puerta. No respondí de inmediato. Apagué el televisor, me levanté y le hice un gesto para que entrara. Solo vengo a hablar, dijo ella, dejando la maleta en el suelo. Habla. No quiero discutir. Entonces no digas nada que suene a mentira. Se quedó de pie, mirando el suelo, como si no supiera por dónde empezar. Luego levantó la vista, respiró hondo y dijo: No sé qué decirte. Sé que no hay excusas. Sé que no tiene arreglo. Pero no quería que terminara así. No quería que lo supieras de esa forma. ¿Y cómo querías que lo supiera? ¿Con una carta de despedida? ¿Con una invitación a la boda con tu nuevo novio? No te estoy pidiendo perdón, me dijo, más firme. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que esto no era algo contra ti. Claro que no era contra mí. Era por ti. Todo esto fue por ti. Porque necesitabas sentirte viva, o especial, o lo que sea. Pero no me expliques ahora lo que ni siquiera tuviste el valor de confesar en su momento. Voy a firmar lo que quieras. No quiero pelear. No quiero nada. Solo quiero que esto acabe sin más daño. Tarde, le dije. No lloró. No gritó. No pidió una segunda oportunidad. Y eso fue lo que más me dolió. Se fue 30 minutos después. Esta vez sí se despidió. Cerró la puerta con cuidado, como si todavía importara no hacer ruido. El lunes por la mañana recibí la llamada de Tomás. Me dijo que Laura ya había sido notificada oficialmente del proceso de divorcio y que, sorprendentemente, no había puesto objeción ni solicitado medidas especiales. Solo había confirmado recepción y pedido los documentos para firmar cuanto antes. Tomás me preguntó si quería reunirme con ella para cerrar los temas pendientes, y aunque mi primera reacción fue rechazarlo, luego lo pensé mejor. Teníamos asuntos que resolver, aunque no tuviéramos nada que decirnos. Acepté y le pedí que organizara el encuentro para esa misma semana, en su despacho, sin intermediarios. La cita fue el jueves a las 5 de la tarde. Llegué 15 minutos antes, porque no quería encontrarme con ella en la puerta. Tomás me recibió y me explicó que Laura había pedido llegar justo a tiempo, sin espera. Le dije que me parecía bien, no estaba para juegos ni escenas incómodas. Cuando ella llegó, venía con un gesto neutro, el tipo de cara que se pone cuando uno va al médico a escuchar un diagnóstico que ya conoce. Nos saludamos con la cabeza, sin palabras, y nos sentamos uno frente al otro mientras Tomás comenzaba a leer los puntos principales del acuerdo. Todo estaba muy claro: división de bienes según aportación económica, sin pensión compensatoria, sin disputas por la propiedad. Ella renunciaba a cualquier parte de mis ingresos futuros y yo no tenía nada que reclamar más allá de lo que ya estaba sobre la mesa. No había hijos,
no había hipoteca activa, no había un motivo real para alargar ese trámite más de lo necesario. Durante la lectura no cruzamos miradas. Yo firmé primero, luego ella. Al final, Tomás nos dejó solos unos minutos, quizás pensando que necesitábamos ese espacio para cerrar lo que fuera que quedara pendiente. Al principio no hablamos. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Te sientes mejor ahora? No me siento nada. Nunca quise que acabara así. Entonces no lo hubieras empezado. Pensé que lo podía manejar. Que no se iba a salir de control. Claro. Porque meter a alguien en tu cama sin consecuencias siempre es manejable. No estoy orgullosa de lo que hice. Lo sabes. No me interesa si estás orgullosa o no. Me interesa que entiendas que lo que hiciste no fue un error, fue una cadena de decisiones conscientes, repetidas y bien planificadas. No se te escapó nada. Lo mantuviste porque te convenía, y cuando dejaste de poder controlarlo, te molestaste. Tal vez sí. No sé. No quiero pelear contigo más. No vine a justificarme. No tienes nada que justificarme. Ya estamos terminando esto. Solo quiero saber una cosa. Pregunta. ¿Lo vas a seguir viendo? Laura tardó en responder. Miró la mesa, respiró hondo y dijo lo que ya sospechaba. No. Se acabó. ¿Por qué te dejé o porque no valía la pena? Porque no era lo que pensaba. Fue una tontería. Un escape. Algo que se me fue de las manos. No era amor. No era nada. Solo era eso, una distracción. ¿Y yo qué era? Tú eras todo lo demás. La estabilidad, la seguridad, el compromiso. Pero eso dejó de ser suficiente para mí. Me equivoqué al pensar que lo podía separar. Al final lo perdí todo. No. No lo perdiste. Lo rompiste. Que es distinto. Laura asintió lentamente, sin decir nada más. Nos quedamos en silencio unos segundos, luego se levantó, tomó su bolso y se despidió con una frase corta. Gracias por no destruirme. No lo hice por ti. Salió del despacho sin mirar atrás. Me quedé unos minutos más con Tomás, firmando los últimos papeles, organizando la entrega de las llaves y cerrando cuentas compartidas. Cuando todo terminó, salí a la calle sin una sensación clara. No era tristeza, tampoco alivio. Era una mezcla de desgaste y certeza. No había vuelta atrás, pero tampoco quedaban asuntos sin cerrar. Me fui caminando hasta casa, pensando en los años compartidos, en cómo se habían diluido hasta convertirse en algo irreconocible. Esa noche cené solo, como ya era costumbre. No me molesté en cocinar, pedí algo por una app y me senté frente a la televisión sin prestarle mucha atención. El teléfono sonó 2 veces, pero no lo miré. Quería estar desconectado. Ya no tenía nada que explicar, nada que escuchar. Me acosté temprano, y por primera vez desde que todo empezó, dormí de un tirón. El viernes por la mañana llevé la caja con sus cosas a casa de Silvia. Me abrió la puerta sin sorpresa, como si ya supiera qué iba a pasar. Me dijo que Laura estaba con sus padres y que probablemente no volvería a vivir sola por un tiempo. Le dejé la caja, le agradecí por su discreción y me fui sin dar más explicaciones. El sábado en la noche salí con unos compañeros del trabajo. Fuimos a tomar algo en el centro, sin plan específico. Uno de ellos me preguntó cómo iba todo y solo dije que estaba arreglándolo. No tenía ganas de resumir lo que había pasado. Me limité a sonreír cuando me ofrecieron otra cerveza y hablé de cualquier otra cosa menos de mi vida personal. La sensación era extraña, pero soportable. Volver a la normalidad lleva tiempo, pero al menos sabía que no tenía que fingir más. Pasaron las semanas y la rutina fue acomodándose sola.
Volví a hacer ejercicio, empecé a leer por las noches y saqué del trastero algunas cosas que había guardado hace años. Redecoré el salón, cambié las cortinas, pinté una pared. Pequeños detalles que me recordaban que ese espacio era solo mío ahora. Me sentía más liviano, aunque no exactamente feliz. No buscaba consuelo, solo orden. Y poco a poco lo iba encontrando. Un mes después del divorcio, Laura me escribió un mensaje corto. Decía que esperaba que estuviera bien, que le había costado procesarlo todo, pero que entendía que ya no había vuelta atrás. No le respondí. No porque odiara su mensaje, sino porque no tenía nada más que decirle. Lo había dicho todo. Ya no éramos parte de la misma historia. Solo quedaban recuerdos, documentos firmados y un silencio necesario. Ese fue el final real, el que no tiene gritos ni portazos, el que llega cuando ya no queda nada que destruir. Durante los primeros meses después del divorcio, la vida se volvió más predecible de lo que imaginaba. No hubo grandes cambios, no hubo decisiones drásticas, ni esas reinvenciones absurdas que la gente dice que hace cuando termina una relación larga. No me inscribí en ningún gimnasio nuevo, no me puse a viajar, no me abrí cuentas en redes sociales para conocer a nadie. Lo que hice fue ajustar los horarios, reorganizar la casa, cocinar un poco mejor y dedicarme a dormir en paz. El silencio dejó de ser incómodo y empezó a ser parte de la rutina. Las tardes de domingo ya no eran compartidas, pero tampoco eran tristes. Simplemente eran. El trabajo seguía igual, los mismos compañeros, los mismos jefes, los mismos problemas. Solo que ahora salía con más frecuencia a tomar algo después, no por necesidad de socializar, sino porque el vacío que deja la costumbre rota se llenaba mejor con 2 o 3 cervezas en una mesa llena de voces ajenas. Pasaron casi 3 meses hasta que volví a cruzarme con Laura. No fue planeado. Fue en un supermercado, un jueves por la tarde, en la sección de productos de limpieza. Nos vimos de frente, a menos de 2 metros. Yo llevaba en la mano una botella de detergente, ella tenía un paquete de servilletas. Nos quedamos quietos, sin saber qué decir. Ella fue la primera en romper la tensión. Hola. Hola. No pensé que te vería por aquí. Yo tampoco. El diálogo no avanzó. Nos quedamos unos segundos más, mirándonos, hasta que ella hizo un gesto con la cabeza, como si dijera bueno, ya está y siguió caminando. Yo la vi alejarse sin remordimiento, sin dolor, sin nostalgia. Era una persona conocida, pero ya no era parte de nada. Pagué mis cosas, salí a la calle, y seguí con el día como si nada. Esa noche recibí un mensaje suyo. Me decía que había sido extraño verme, que me veía bien, que esperaba que estuviera avanzando. Lo leí mientras cenaba, apoyado en la mesa con una cerveza a medio terminar. No respondí. No tenía sentido seguir estirando una conversación que ya había terminado antes de empezar. Borré el mensaje y apagué el móvil. No había nada más que sacar de todo eso. El siguiente fin de semana fui a visitar a mis padres, algo que no hacía desde antes de la separación. Mi madre me abrazó como si no me viera en años, y mi padre solo preguntó si necesitaba algo. Les conté lo básico, sin detalles. Solo que había terminado, que había sido definitivo, y que estaba bien. No querían saber más. Me miraban con esa mezcla de alivio y respeto que tiene la familia cuando entiende que hay cosas que no deben tocar. Comimos, charlamos de otras cosas, y al final del día mi madre me regaló una caja con fotos antiguas mías que había encontrado ordenando el trastero. Me las llevé por cortesía, sin saber si realmente quería volver a verlas. Esa noche, ya en casa, abrí la caja. Había fotos de mi infancia, de cumpleaños, de viajes de hace más de 20 años. Y entre todo eso, algunas de los primeros años con Laura. Vacaciones en la costa,
cenas con amigos, sonrisas que ya no reconocía. No me dieron rabia. No me pusieron triste. Me parecieron parte de otra vida, una que existió y que tuvo sentido en su momento, pero que ya no tenía vínculo real conmigo. Dejé las fotos en un cajón, no para olvidarlas, sino para archivarlas como se archiva un expediente cerrado. Una semana después de ese encuentro, recibí un correo de Tomás. Me informaba que el registro civil había oficializado el divorcio y que, a nivel legal, ya no había ninguna relación pendiente. Era el cierre definitivo. La última línea del último documento. Cerré el correo, respiré hondo y abrí una nueva pestaña en el navegador. No busqué nada en especial. Solo me puse a mirar vuelos, lugares, fechas. No con la intención de irme a algún sitio lejano, sino para empezar a pensar en qué quería hacer ahora que ya no tenía compromisos con nadie más. Empecé a salir los fines de semana con gente distinta. No con frecuencia, pero lo suficiente como para no aislarme. Conocí a algunas mujeres, tomamos café, cenamos, intercambiamos números. No buscaba una relación. Solo conversaciones sinceras, sin mentiras, sin doble fondo. Me encontré con historias parecidas, con hombres engañados, con mujeres traicionadas, con matrimonios que se sostenían por rutina, por miedo o por costumbre. Me di cuenta de que lo que me había pasado no era tan extraordinario. Lo que tenía de especial era cómo lo había manejado. Y eso, al menos, era algo que podía respetar de mí mismo. Una noche, mientras caminaba de vuelta a casa, pensé en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era el tipo que dormía con una mujer que fingía amor mientras planeaba otra vida. Tampoco era el tipo que necesitaba una relación para sentirse válido. Había descubierto que estar solo no era sinónimo de estar mal. Que el silencio podía ser una elección y no una condena. Que la rutina podía ser tranquila si uno no tenía que estar pendiente de lo que hace el otro. Laura no volvió a escribir. No la vi más. No supe si rehizo su vida o si simplemente se desvaneció en una existencia parecida a la que llevaba antes. No me importó. No porque la odiara. Ya no había odio. Lo que había era indiferencia, la forma más limpia de cerrar una historia. Cuando alguien deja de importar, de verdad, no se celebra ni se lamenta. Solo se acepta. Como cuando terminas una jornada de trabajo y sabes que mañana empieza otra distinta, pero con el mismo nombre. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien. Si después de todo, me plantearía otra relación. Y siempre respondo lo mismo, no lo sé. No me niego a la posibilidad, pero tampoco la busco. Estoy bien con la tranquilidad que tengo. No necesito que nadie me complete, porque no estoy incompleto. Lo que venga, vendrá. Y si no viene nada, también está bien. Lo que aprendí de todo esto es que uno no puede controlar lo que hace el otro, pero sí puede decidir qué hacer con lo que recibe. Yo recibí una traición, una mentira prolongada, una actuación diaria frente a mis ojos. Y en vez de gritar, romper cosas o vengarme con fuego, elegí hacer lo contrario. Lo documenté. Lo enfrenté. Lo expuse. Y luego lo solté. Sin escándalo, sin shows, sin lástima. Eso fue todo. Esa fue la historia. No es bonita. No es épica. Pero es real. Y con eso me basta.